Segundo bloque de Postpolítico TV. Hoy nos visita el escritor platense Leopoldo Brizuela, con una obra traducida y premiada. Leopoldo, hablamos ahí en el primer bloque que a los 17 años escribiste esa novela, Tejiendo Agua, sí. Premiada algunos años después. ¿Qué le diría este Brizuela de hoy, este Leopoldo Brizuela, a ese de 17 años? De 17 años. ¿Qué le diría? Nada, que estuvo bien, ¿eh? Que... Más bien, pibe. No, que estuvo bien. No porque no por lo que escribí, digamos, sino porque me parece que lo que a mí me gusta es que haber seguido un mismo deseo. Bien. Y a veces sin darme cuenta y sin pensarlo demasiado, pero sí hay como una fidelidad a ese pibe. Entonces, eso me gusta. Me gusta ver los libros, me gusta ver los libros en un estante y ver que todos pertenecen a un mundo que ya era el de ese pibe, ¿no? Bien. No es que cambió por ceder a algún tipo de presión y nada, entonces eso me gusta. Es interesante poder mantener a lo largo de una carrera esto, ¿no? No siempre se da. Yo supongo que no, en alguna gente no, pero sí, es una satisfacción. Parece una pedantería, pero estoy conforme con lo que me tocó a mí, entonces, nada, estoy tranquilo. Está bien. Pasamos a la tercera. Este es un video de YouTube. Vamos a ver con qué nos encontramos en lo que es YouTube, en el posteo de YouTube. Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez, que los gatos no hacen miau y dicen yes porque estudian mucho inglés. Vamos a ver. Bueno, ahí estábamos viendo María Elena Walsh. Sí, qué referente para vos, ¿no? Mucho. Cuando te decía que me había ido a Buenos Aires, empecé a ir a Buenos Aires, una principal persona de esa época, cuando tenía 14, 15 años, 16, 17, 18, era María Elena Walsh, sí, que la vi una vez en la tele. Y también me llamó mucho la atención porque a los 14 años también empezó a escribir y publicó el primer libro a los 17. Claro. Y dije, bueno, ya me va a entender. Entonces le mandé unos cuentos y me dijo, bueno, vení un día a casa, te los comento, y yo empecé a ir naturalmente. ¿Qué sentiste cuando llegó la respuesta de ella? Vos mandaste y, bueno, me responderá o no, qué sé yo. Mira, la verdad, yo no tenía demasiado conciencia del... Por supuesto que estaba encantadísimo, pero cuando empezás a escribir, y sobre todo si seguís en eso, es porque tenés una confianza totalmente absurda e injustificada en vos mismo. Entonces me parecía más o menos natural. Claro. Ahora de grande agradezco la generosidad, sobre todo de María Elena, ¿no? Bueno. Nosotros nos gusta que la gente conozca los procesos, ¿no? Que hay, por ejemplo, hemos traído gente que filme y demás por detrás de una película. Como para que la gente sepa cómo es el proceso atrás de un libro. Desde el momento que nace la idea hasta que alguien lo compra en una librería. Mirá, al principio es muy misterioso. Hay una imagen que te va persiguiendo, una idea, y va madurando durante muchísimo tiempo. Y se va juntando con otras y va armando su idea. Hay una cosa también muy misteriosa que es que empezás a leer o a consumir cosas que no sabes por qué. Consumir en el sentido de... Sí, se entiende. No, por ejemplo, películas o música. Claro, investigar, claro, ¿no? sin darte cuenta por ahí, ¿no? Sí. Claro. Ahora esto, hasta que entendés, viste, por ahí estuve empezando a trabajar con la Guerra Civil Española. Y digo, ¿qué tengo que ver yo con la Guerra Civil Española? Me comía libros horribles por un lado, pero que algo está trabajando en la cabeza y no te das cuenta que es... Y bueno, hasta que empieza una historia y empezás a escribirla, y cuando empieza a escribir, bueno, ahí vives un proceso mucho más interesante, que es también sacar la historia del propio papel, ¿no? Del libro, de lo que ya escribiste. Bien. Y después, bueno, si querés, una vez que está terminada, que pasa muchísimo tiempo, yo necesito hacer una primera versión muy rápida, que en general está muy mal, le faltan partes, le faltan palabras, pero necesito tener el libro, después corrijo durante años. Mirá. Sí. Y
Cuando termino, se la llevo a un agente que se la da a un editor. Y bueno, ahí me desligo, ¿no? Viste que hay diferentes técnicas, supuestamente. Está el escritor que se levanta y está todos los días 6 horas. En tu caso, ¿cómo es? ¿Es esperar la inspiración No, y te 6 sentás no, O de seis no. noche o de O de tarde, noche, de o tarde. mañana, claro. Bueno, en ese periodo, o en ese proceso, como decís vos, que es tan, si querés, inconsciente, en que la imagen se va formando sola, por supuesto que no estás trabajando, es parecido a la inspiración. Pero desde que te pones a sentar, desde que te sentás, sí, necesita una disciplina y un espacio, te diría, para que trabajes solo. En general yo me levanto muy temprano, escribo 2-3 horas y después corrijo, qué sé yo, pero es muy importante esas 3 horas porque a la mañana uno está más desenganchado, ¿no?, de los demás. Y además ya te hiciste el día. Claro. Después se puede caer el mundo, que vos decís, ya está, ya escribí. Claro. Pero eso, sobre todo en un novelista, es muy necesario porque es mucho trabajo. Bien. Leopoldo, tenías una biblioteca gigante ahí en tu casa, Sí. en Tolosa. Más o menos. Pasó la inundación, que nos sí. afectó a todos, afectó tu biblioteca. Sí, ¿Cuál fue el libro que perdiste que más te dolió? Que tenías me ahí? lo borré. Pero lo cierto es que tenía... A ver si no me acuerdo. Qué momento es igual, ¿no? También. Sí, y además cuando me voy acordando a lo largo de los años, cada vez te conectás más. Nos sigue, ¿no? como que nos sigue persiguiendo, ¿no? Todo aquello que la Sí, sufrimos. además admitís cosas que antes no admitías, porque, bueno, que perder una biblioteca al fin y al cabo es mucho menos que perder una vida, entonces Sí, te parecía que decir que te había pasado eso era un impudor. Y sin embargo, bueno, cada vez que sacan el tema, viste, me pongo un poco loco, porque además no solo es lo que pasó realmente, sino lo que podría haber pasado. Claro. Si yo ese día, mi vieja vivía en esa época, pobre, abajo, y como se acuerdan que estaba muy mal el clima, obviamente, Sí. entonces me sentí mal y me quedé en casa. Si no me hubiera quedado, viste que el desastre Sí, que hubiera empezás pasado. a- Empezás a trabajar con Claro. eso que es tan fuerte casi como lo que pasó, es decir, ¿qué podría haber pasado si yo no hubiera pasado tal cosa? Tal cual. O sea, Tal cual. Lo sacamos de ese tema. Sí, Cachito. sí. Sí, vamos a sacar de ese tema. ¿Te acordás el primer libro que te compraste? Con tu plata. sí, no, con mi plata. Con sí, tu plata, mi sí, primer, sí, primer con tu sueldo. plata. El primer Que sueldo fue cobraste por un cuento que publiqué en el año 79 y me compré, porque me parecía que era una inversión, un Claro. libro que jamás leí, que es Teoría y Técnicas de un Cuento, que era como para aprender a escribir. Claro. Me pareció tan inentendible y aburrido que nunca lo escribí, pero se nota que dije, bueno, si me pueden pagar por esto, quiero seguir haciéndolo bien. Bien. Vamos al último posteo del programa de hoy. Opa, que es un ese. posteo de Twitter. A ver. A ver. Vamos a ver el posteo de Twitter y vamos a ver qué nos encontramos. Y ahí, como vemos, un barco de YPF. Ah, y como sí. leímos por ahí, que tu viejo laburaba en los barcos y vos... Sí, sí. ¿Cómo es el tema de la familia acompañándote al hijo escritor? ¿Cómo fue? Ah, sí, me acompañaron muchísimo. Mis papás, les debo todo, ¿no? Por supuesto, además eran personas que me tuvieron, digamos, para esa época muy grandes. Claro. Yo nací en el 63 y mi mamá nació en el 20 y mi papá en el 16. O sea que Claro. eran personas con una mente de una generación anterior y sin embargo, bueno, poco a poco fueron comprendiendo no solo mi escritura, sino todo lo que yo quería hacer, que era tan raro. Y bueno, estuvieron muy contentos, por suerte llegaron a ver que publicar cosas o algún premio y eso me hace muy, muy feliz, ¿no? Y de esa época de que tu padre viajaba en los barcos petroleros de YPF, con lo que representaba YPF en ese momento en el país, ¿no? Como la empresa petrolera. Sí, además la familia de mi mamá es de Ensenada y Claro. aunque la familia de mi madre, digamos, no eran navegantes, pero sí tenían que ver muchos con YPF, muchísimos, con la destilería, con todo, con las distintas dependencias de YPF, pero además tenían que ver con los barcos. La familia de mi mamá, al principio del siglo, antes de YPF, tenía un varadero, que era un lugar donde se arreglaban botes Claro. y barcos, y algunos estaban hechos. Entonces,
mi vida está muy ligada con eso. La próxima novela tiene que ver estrictamente con Ensenada y con todo ese tipo de... Ah, y bueno, ¿y cómo? Una primicia. Eso, ¿cómo viene eso? ¿Qué anda? Bueno, acá la terminé, fue una experiencia increíble porque por primera vez escribía sobre cosas tan cercanas. Claro, tan... Y se me ocurrió hacer una historia que transcurriera antes de que yo nací, un poco 8 años antes de que yo naciera, en el año 55, en Ensenada. Y por supuesto están todos mis parientes. Inventé una historia que, por supuesto con otros nombres, ¿no? No, porque además inventé una historia y lo alucinante era que los conozco tanto o están tan en la memoria de cada uno de nosotros. Fue saliendo solo, ¿no? Claro. Bueno, yo inventaba una situación y me imaginaba estrictamente qué iban a decir mis primos, qué iba a decir mi vieja. Claro. Y además con el lenguaje y con las palabras de cada uno. Que eso Qué era bueno. impresionante, como si uno tuviera idiomas de acuerdo de cada generación o de cada persona y salían, ¿viste? bueno. Palabras que yo ni me acordaba que me acordaba. Espectacular. Qué bueno. Sí, eso es un placer absoluto. ¿Ya la tenés terminada? ¿Ya Sí, tenés sí, fecha sí. de publicación? Ya está, no. Sí, va a salir en octubre y bueno. va a salir a principios del año que viene, yo creo. Bueno, una primicia. Una primicia, nos dejó ahí un regalito también. ¿No? Nosotros le damos y él nos deja a nosotros también. Bueno, y Contentísimo. Hablando de regalos, desde lo que es TVU, de lo que es EDULP, que es la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, genial. y Post Político TV, queremos agradecerte con Usted está aquí, Crónicas de Ciudades. Mira qué lindo. Queremos agradecerte el paso por nuestro living. Así que, bueno, esto... Es una recopilación Gracias a ustedes. de diferentes autores, más o menos, capaz que no los conocés, Alan Paul y algunos más ahí dando vuelta que son bastante, con Mirá un qué prólogo lindo. de Fabián Casas. Mirá. Nada, un librito que lo podemos encontrar en EDULP, que es la editorial de la universidad, una editorial que está muy, pero muy bien. Sí, gracias. Muchísimas gracias por haber estado acá en el living de No, Post a Político. ustedes, un placer. Esperamos que, bueno, que lo hayas pasado bien. Sí, perfecto. Y bueno, y ahora Pasó el esperando el susto. nuevo libro. Vamos a esperar el nuevo libro ahora. El nuevo Pasó libro. el susto. Pasó el susto, viste que no iba a pasar nada. Bueno, se pasó, Se pasó volando. otro entrevistado. La verdad que un tenías placer. razón, ¿eh? Sí. Tenías razón. Acá el señor había dicho, tenemos que llevar a Leopoldo. Digo, Bueno, vamos a darle... gracias. Así que gracias por haber venido. Bueno, A ustedes. Rodrigo, aquellos que quieren revivir Esto este es sencillo, momento, lo pueden ver en el 701 de DirecTV, en el 533 de Flow, Cablevisión Digital, el 34 también de Cablevisión, pero el digital, no el Flow, el 56 de TDA o sino en tv.unlp.edu.ar o en postpolitico.com.ar. Y bueno, así nos despedimos y Un nos placer. encontramos la semana que viene con un nuevo invitado en nuestro living de Post Político TV. Muchas gracias.